Hola amigos, qué gusto saludarles. En primer lugar, para agradecerles muy cumplidamente todos los comentarios que nos han estado vertiendo acerca de estos reportes, en particular de esta serie de 4 reportes. Realmente sí, también a nosotros nos parece muy importante, sobre todo concatenado con las tremendas imágenes que hemos estado viendo. Ya que, como hemos podido revisar hasta el momento y como testigos de la autenticidad de los devastadores efectos de los cambios climáticos y la forma en que está cambiando el panorama en nuestro planeta, las recientes y terribles inundaciones en Alemania, en Turquía, en la propia China, o sea, prácticamente en todos los continentes de la geografía global. Es por esta razón que consideramos de tremenda importancia seguir revisando este resumen informático que nos presenta Andy Lawrence y Rhonda Cierto del Departamento de Inteligencia del Optime Institute. Pues en esta ocasión, en esta parte 3, vamos a revisar la respuesta ante la interrupción de la conectividad, la respuesta ante una posible interrupción de la energía, las respuestas ante sequía y escasez de agua y las respuestas estructurales y secundarias. Y finalmente las nuevas construcciones y cómo está cambiando la selección de sitios. Empecemos pues. El Optime Institute en este reporte nos comparte que un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison y la Universidad de Oregon documentó la vulnerabilidad del cable de fibra óptica al aumento del nivel de agua del mar. Las estaciones de aterrizaje por cables pueden estar en riesgo de aumento del nivel del mar y tormentas. Señalaron en este estudio que una cantidad significativa de infraestructura digital se verá afectada en los próximos años y advirtieron que la planificación de la mitigación debe comenzar de inmediato. Según este estudio, más de 3.600 millones de fibra en Estados Unidos estarán bajo el agua en menos de 15 años, independientemente del impacto de las marejadas ciclónicas. Además, muchas oficinas centrales de telecomunicaciones y pequeños centros de conmutación se encuentran en pequeños centros de datos en ubicaciones vulnerables. Por estas razones, la conectividad debe incluirse en las evaluaciones del riesgo climático. Abundando más en este estudio, se nos indica que el aumento del nivel del mar amenaza más de 4.000 millas de cables de fibra óptica enterrados en regiones costeras densamente pobladas de los Estados Unidos, siendo Seattle una de las 3 ciudades con mayor riesgo de interrupciones de Internet, según un científico de la Universidad de Oregon. En una charla el 16 de julio con investigadores de redes de Internet en Montreal, el científico Ramakrishan Turairajan, profesor asistente en el Departamento de Ciencias de Computación y la Información, advirtió que la mayor parte del daño podría venir en los próximos 15 años. Las estrategias para reducir los problemas potenciales deben considerarse más pronto que tarde, nos aconsejó. En la imagen que presentamos en esta diapositiva muestra la inundación proyectada en la infraestructura de Internet en Seattle en 15 años. El estudio dirigido por Turairajan, realizada con colegas de la Universidad de Wisconsin-Madison como parte de su trabajo doctoral, es la primera evaluación de riesgos de cambio climático para el Internet. Él nos comentó: nuestro análisis es conservador, en el que solo observamos el conjunto de datos estático del aumento del nivel del mar y luego lo superpusimos sobre la infraestructura para tener una idea del riesgo. El aumento del nivel del mar puede tener otros factores: un tsunami, un huracán, terremotos en la zona de subducción costera, todos los cuales podrían proporcionar tensiones adicionales que podrían ser catastróficas para la infraestructura ya en riesgo, fue lo que agregó. Para 2033 el estudio también encontró que más de 1.100 centros de tráfico de Internet estarán rodeados de agua. La ciudad de Nueva York y Miami son las otras 2 ciudades más susceptibles, pero los impactos podrían propagarse y potencialmente interrumpir las comunicaciones globales. La mayor parte del daño que se va a hacer en los próximos años se hará más pronto que tarde, dijo el autor principal del estudio, Paul Bradford, científico informático de la Universidad
de Wisconsin-Madison, que fue asesor académico de Durairahan. Esto nos sorprendió. La expectativa era que teníamos 50 años para planificarlo. Ahora nos damos cuenta que definitivamente ya no tenemos 50 años. ¿Y cómo va a afectar todo esto? En primer lugar, con posibles cortes de energía eléctrica, ya que los servicios públicos están equipados para hacer frente a tormentas, lluvias, inundaciones y olas de calor. A pesar de esto, los eventos climáticos regularmente causan cortes de energía en la red. Todas las empresas de servicios públicos tienen cantidades considerables de infraestructura remota y expuesta. Las tormentas y el agua son la causa más común de cortes de electricidad, pero incluso el calor puede causar problemas debido a la demanda extremadamente alta provocada por el uso masivo de acondicionadores climáticos. Los operadores de centros de datos que utilizan gas natural o celdas de combustible están menos amenazados, pero se han producido fallos aún en estas instalaciones. La mayoría de los centros de datos están protegidos por sus fuentes de alimentación y generadores ininterrumpidos, pero esta protección se vuelve vulnerable si los suministros de combustible se interrumpen durante eventos en todas las regiones. Asegurar el acceso a los suministros de combustible y otros servicios de mantenimiento resultó ser el mayor desafío durante los eventos catastróficos provocados por la supertormenta Sandy que reproducimos en esta diapositiva. ¿Qué pasa con la sequía y la escasez del agua? De acuerdo a la encuesta realizada por el Uptime Institute a lo largo de más de 20 países y reflejada en particular en esta imagen de la encuesta, solo la mitad de los ingenieros consultados en estos 20 países recopila el uso de agua para el centro de datos. La pregunta fue, ¿recopilan datos sobre el uso del agua? En caso afirmativo, ¿cómo? El 41% nos dijo, como nivel de sitio para cada centro de datos. Solo a nivel regional, todos los centros de datos de una región geográfica específica, el 4%. Solo a nivel de cartera, todos los centros de datos agregados, solo el 6%. Este universo, el 41%, el 4% y el 6%, es del segmento del 50% que nos afirmó que sí recopilan datos del uso de agua. Esta gráfica es completamente devastadora. Debemos actuar de inmediato para saber cómo debemos utilizar adecuadamente el agua, ahora y en el futuro, ya que los largos periodos secos que ahora se reportan comúnmente en ciertas regiones del mundo pueden presentar problemas graves para los operadores de infraestructura, industria y centros de datos. Las Naciones Unidas predicen que para 2025, 2/3 de la población mundial vivirán en condiciones de estrés hídrico. El uso de agua por parte de los centros de datos es difícil de evaluar, debido a la amplia variedad de tecnologías involucradas en el enfriamiento. La energía y el agua pueden ser efectivamente intercambiadas en esos casos. Las estimaciones de la industria sugieren que los centros de datos utilizan de 5 a 8 millones de galones de agua tan solo en Estados Unidos por megawatt de energía total cada año. El Uptime Institute calcula que un sistema de agua helada de 1 megawatt utiliza 6.75 millones de galones al año. Los sistemas de expansión directa, por supuesto, no utilizarán tanta agua, pero requerirán más energía. Es probable que otros sistemas refrigerados por aire y evaporativos cuesten más y requieran agua o soporte mecánico durante los periodos de calor y humedad excesivos. Según la revista Time, solo en 2019, Google solicitó o se le concedió más de 2.3 mil millones de galones de agua para centros de datos en 3 estados diferentes en la Unión Americana. Un nivel de uso que lo ha puesto en conflicto con los proveedores locales. En total, los informes ambientales de Google de 2018 publicados en 2019 muestran el uso global de 4.170 millones de galones de agua. En comparación, los datos de tiempo de actividad
muestran que la mitad de los operadores que respondieron a nuestra encuesta global de 2020 ni siquiera monitorean el uso de agua. Dramático, ¿verdad? El principal efecto del creciente número de escasez es que el agua se convertirá en un recurso cada vez más preciado. En estas condiciones, los servicios de agua y los reguladores suelen tomar dos medidas: aumentar el precio del agua para desalentar el consumo y poner restricciones sobre cuánto se puede utilizar y con qué propósito. Los costos del agua hoy en día son generalmente tan bajos que los aumentos de precios no alteran el comportamiento de los operadores de centros de datos. Aunque la reciente introducción del comercio de futuros de agua en Wall Street demuestra que eso, sin lugar a dudas, va a cambiar. Otra cosa son las restricciones al uso del agua. La escasez del agua es un problema importante en los centros de datos de California, Singapur, España, Emiratos Árabes Unidos, Australia y periódicamente en muchas otras regiones del mundo. En Singapur, las preocupaciones sobre el impacto de los nuevos centros de datos en los suministros de energía y agua han llevado a un endurecimiento significativo de las leyes de planificación. En Europa, las autoridades de planificación españolas están preocupadas por el uso de enfriamiento intensivo con utilización de agua y pueden restringir el uso de sistemas que consumen demasiada agua. Los nuevos constructores pueden enfrentar desafíos legales mientras intentan negociar suministros de agua garantizados. El alcance de los riesgos. ¿Qué pueden hacer los operadores de centros de datos sobre el uso del agua? No hay soluciones fáciles y baratas para los centros de datos existentes, y los nuevos constructores de centros de datos pueden tener que hacer compensaciones incómodas que podrían conducir a un aumento en el consumo de la energía. Una solución puede ser emplear enfriamiento líquido directo, que utiliza refrigerantes de circuito cerrado que circulan directamente dentro del sistema, chip, placa o dentro del gabinete. Aunque esto no elimina la necesidad del intercambio de calor, la eficiencia es mucho mayor que la del enfriamiento por aire, sin lugar a dudas. Otra alternativa es usar energías de agua reutilizadas como las aguas grises. Aunque no es una solución, la mayoría de los operadores pueden reducir el consumo de agua elevando sus puntos de ajuste de temperatura, aunque solo sea unos pocos grados, mientras se mantienen dentro del rango recomendado por ASHRAE. Por supuesto, debe llevarse a cabo y supervisarse con cuidado este tipo de actividades. Un último punto: en las regiones donde la electricidad es proporcionada principal o significativamente por la energía hidroeléctrica, el precio y la huella de carbono de esa energía pueden aumentar en tiempos de sequía, cuando el flujo de agua puede reducirse. Esto ya ha ocurrido en algunos estados de la Unión Americana y debemos prepararnos porque estos criterios se están expandiendo rápidamente a todos los continentes por las condiciones del cambio climático. Ahora revisemos la tabla 4 del cambio climático, impactos secundarios y sectoriales de la encuesta realizada en más de 20 países por el Uptime Institute. Veamos pues el efecto en la construcción del centro de datos y las tendencias operativas y los posibles efectos en los operadores y servicios de tecnologías de la información. El efecto: aumento general de los costos de capital y de operación. ¿Y cuáles son los posibles efectos? Mayores inversiones en resiliencia, mayores inversiones en automatización y monitoreo, posible aumento de los gastos de personal para cubrir imprevistos, mayores inversiones en redundancia de la cadena de suministro, servicios de manos de obra remotas, etc. Precios más altos de terceros que transmiten sus mayores costos hacia la nube y servicios de colocation. Altas tasas de primas de interés, incrementando los costos de operación. El siguiente efecto es el aumento de la supervisión gubernamental y la legislativa. Los posibles efectos son aumento de la notificación de emisiones de dióxido de carbono, partículas y agua, normas de planificación más estrictas en relación con el agua, la contaminación, la fuente de energía, su uso y la reutilización, un mayor escrutinio público, ejecutivo y oficial del uso de la eficiencia de la energía, y grandes incrementos en los reportes externos, ¿sí?, de la supervisión de los riesgos en la resiliencia y la reclasificación como
una infraestructura nacional crítica de algunos de los operadores. El efecto de la construcción del centro de datos en altos niveles de resiliencia y niveles del sitio. Sus posibles efectos: mayores requisitos de resistencia de sitios, mantenimiento concurrente N+2, más comúnmente en criterios de resiliencia en cuanto a la redundancia. Mayor uso de la administración y automatización remota. Mayor exigencia de demostrar resiliencia a terceros, aseguradoras y órganos de gobierno. Y se requieren centros de datos más pequeños y de clase Edge para alcanzar estándares de resiliencia más elevados. Continuando con esta revisión de la tabla 4 del cambio climático, impactos secundarios y sectoriales. Los efectos en la construcción de centros de datos y las tendencias operativas, y los posibles efectos en los operadores de servicios de tecnologías de la información. El efecto: mayor resiliencia distribuida regional y fuera de la región. El posible efecto: mayor uso de la resiliencia activo-activa dentro de la región, zonas de disponibilidad. El segundo posible efecto: mayor uso de la recuperación ante desastres fuera de la región, los terceros sitios y los servicios de continuidad basados en la nube. El siguiente posible efecto: mayor uso de colocation y configuraciones de nube pública para proporcionar capacidad y recuperación adicional. El siguiente efecto revisado en la tabla es la migración acelerada a servicios de colocation y conectividad. Y los posibles efectos: en primer lugar, las empresas aumentarán la resiliencia distribuida de esta manera el riesgo a través de un mayor uso de la colocación. El siguiente posible efecto: el aumento de riesgo del sitio obligará a más cierres de centros de datos empresariales para pasar hacia la colocation o la nube pública. El subsecuente posible efecto: los operadores de colocation con redes privadas y zonas de disponibilidad asociadas proporcionarán una resiliencia y resistencia consecuente de forma adicional. La cadena de suministro favorece las operaciones por si acaso. Es el siguiente efecto que revisaremos. Y los posibles efectos son: se revisará la logística just in time en la cadena de suministro. Proveedores y los operadores agregarán inventarios adicionales. El siguiente posible efecto: los proveedores locales y las empresas de servicios pueden verse favorecidos para reducir el impacto de una mayor disrupción global. Siempre que sea posible, una segunda fuente es más utilizada para componentes claves de los servicios informáticos. El siguiente efecto a revisar es la reubicación y las migraciones del centro de datos. Algunos operadores moverán los centros de datos hacia áreas más seguras. El siguiente posible efecto: es posible que los operadores necesiten separar y distribuir las cargas principales del centro de datos para distribuir el riesgo. Continuando con la revisión de la tabla 4 del cambio climático, impactos secundarios y sectoriales, tenemos el efecto: monitoreo constante de los riesgos relacionados con el clima. Posibles efectos en los operadores de servicios de tecnologías de la información. El primero: examen periódico anual de los riesgos climáticos y meteorológicos. Subsecuente: institucionalización de la vigilancia de los riesgos meteorológicos. El tercero: monitoreo de aguas subterráneas y el estadio de servicios públicos, la cadena de suministros, servicios y el estado de salud del personal. El cuarto: riesgo climático meteorológico añadido a algunos de los paneles de monitoreo, de gestión y estatus de las cargas de los clientes. El siguiente efecto: surgen zonas no-go para centros de datos más grandes. Ciertas regiones y ciudades se convertirán en áreas no-go o no operativas para nuevas construcciones de centros de datos. Los centros de datos de estas regiones pueden estar reforzados para las condiciones locales. El tercer efecto es la aparición del centro de datos reforzado. El efecto son: los diseños de centros de datos prefabricados reforzados se volverán más comunes y adaptados a las condiciones climáticas locales. El cuarto efecto: más automatización y operación remota. Y sus posibles efectos: en primer lugar, los centros de datos serán más capaces de funcionar con muy poco personal en algunos momentos. En segundo,
Los operadores y proveedores utilizarán más servicios de monitoreo remotos y datos externos como la red, el clima, etc. Y el tercero, la seguridad será una preocupación importante y un obstáculo para la adopción y adaptación de cada centro en particular. El cuarto efecto es la migración acelerada hacia la nube y sus posibles efectos. El aumento del riesgo y la complejidad del sitio fomentará el paso hacia la nube pública. Los sitios de nube pública y la resiliencia distribuida fomentarán la adopción. El liderazgo ambiental de la nube pública y los informes abiertos fomentarán la adopción de dicha nube. La baja transparencia por parte de muchos proveedores de la nube creará preocupaciones acerca de su resiliencia y gobernanza propiamente. Como resumen de la revisión de esta tabla, algunos de los efectos del cambio climático serán secundarios. La industria de los centros de datos, como todas las industrias, se remodelarán para gestionar los efectos del clima extremo, la volatilidad, los cambios en los niveles de agua y, sin duda, un nivel adicional de supervisión y gestión por parte de los gobiernos. La tabla 4 describe algunos de estos cambios. Varios pueden haber estado sucediendo de cualquier manera, pero se verán acelerados por la amenaza del cambio climático. Unos pocos operadores pueden ofrecer oportunidades, otros pueden ser riesgos, solo si no los abordamos oportunamente. Las nuevas construcciones y selecciones de sitios. Es probable que el cambio climático tenga un profundo efecto en dónde y cómo se construyen los centros de datos. Los operadores que ya prestan mucha atención a los mapas de enfriamiento y a las zonas inundables serán cada vez más cautelosos, teniendo en cuenta todo, desde la disponibilidad de agua hasta el entorno político relacionado con las preocupaciones empresariales y el cambio climático. Algunas zonas, incluso algunas ciudades, se consideran de alto riesgo. Los problemas de latencia lo permiten. Los centros de datos pueden moverse aún más lejos, fuera de las llanuras de inundación y las rutas de tormentas, y más cerca de los recursos abundantes como el agua o la electricidad. La agrupación en torno a otras instalaciones con buenas infraestructuras y servicios compartidos continuará a pesar del impulso hacia las instalaciones de segundo nivel y remotas. Un cambio en la evaluación de riesgos podría dar lugar a un aumento de los costos de adquisición de terrenos para algunos y a la amortización de activos para otros en zonas amenazadas. Mientras tanto, dado que siempre habrá una necesidad de centros de datos de edge más pequeños, podríamos esperar un mayor uso de diseños prefabricados reforzados que son más seguros contra eventos climáticos extremos. Como ven, este resumen de reporte del área de inteligencia del Optime Institute es realmente de tremenda importancia por lo que estamos viendo. El cambio climático está sucediendo en estos momentos. Las imágenes televisivas de los 5 continentes no nos permiten mentir. No podemos equivocarnos. Tenemos que tomar acciones ya. Los esperamos el próximo miércoles 18 de agosto, en donde continuaremos con la revisión de la cuarta parte de este interesante tema investigado por el Optime Institute Intelligence. Hasta la próxima semana.